Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 16 de marzo del año 2022. Bueno, pues hoy voy a compartir la octava parte de este tremendo y importantísimo ciclo de estudio, que es un análisis y una refutación del videodebate que tuvieron el arriano José Junior y el amigo Carcamoide. Un debate que tuvieron hace unos días, concretamente el 21 de febrero del 2022. El título de este debate que tuvieron es ¿Con qué cuerpo resucitó Cristo? Bien, pues ayer, en la séptima parte, nos quedamos en los argumentos que dio el arriano, este embustero, este pobrecito descerebrado llamado José Junior. Lo refutamos completamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Bueno, lo refuté. Y ahora vamos a escuchar la respuesta del Carcamoide. Así que le vamos a oír, de modo que comenzamos. Ya, se puede ya. Ok, adelante. Adelante. Bueno, en la anterior intervención dijo esta persona que semejanza, ¿no? Bueno, ya está con los ruiditos aquí el Carcamoide. Le voy a repetir lo que le dije el otro día. Carcamoide, cuando hagas un debate, estate en un lugar tranquilo y silencioso. Y no pegues tantos golpes al teléfono, que todos esos ruidos que salen, ese ruido de fondo, esos ruidos que haces con el teléfono, queda horrible. Y se hace muy dificultoso y muy mal escuchar todos esos ruidos, ¿vale? Porque luego se entiende mal y la verdad que es horroroso para el oído, hace daño hasta el oído. Entonces, cuando hagas un nuevo debate, pues soluciona estos problemas. O sea, simplemente ves a un lugar silencioso de tu casa y no estés pegando golpes al teléfono porque si no todos esos ruidos salen ahí grabados y queda repugnantemente feo. Seguimos. No es lo mismo, no es igual. Si en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a ver si no es igual. No comparte la misma naturaleza con los hijos de los hombres. Él dice que Hijo del Hombre no significa ser humano, pero qué ignorancia. Pero vamos a ver. Bueno, eso que dice el Carcamoide es absolutamente cierto. O sea, eso que hijo del hombre no significa un ser humano, que es lo que enseña este retrasadito mental llamado José Junior, es una de las mayores idioteces, o sea, dignas de un auténtico tarado mental, de un ceporro, vamos. O sea, es un pollo ceporro el Junior. O sea, ¿cómo alguien en su sano juicio se lo puede ocurrir decir que un hijo de hombre no es un ser humano? O sea, hay que estar mal de la cabeza, ser un zumbao, para decir semejante idiotez. Por supuesto que un hijo del hombre es lo mismo que ser humano. O sea, en la Biblia cualquiera que sepa un poquito, un mínimo de la Biblia, sabe que la expresión hijo del hombre aparece en muchos pasajes bíblicos y siempre significa un ser humano, un hombre, un ser humano, ¿de acuerdo? Así que en este punto lo que dice el Carcamoide es absolutamente correcto, es bíblico, es cierto. Y lo que dice el mamarracho, este majadero del José Junior, pues es una absoluta imbecilidad, es una idiotez digna de un auténtico enfermo. Así que seguimos escuchando al Carcamoide. Vamos a demostrar que y semejanza es igualdad en condición de humano. Sino que Bueno, aquí se equivoca, aquí lo que dice es erróneo el Carcamoide. Eso de que semejante sí es lo mismo que igual, semejante es lo mismo que igualdad, eso es falso, no es lo mismo. Una cosa que es semejante a otra cosa no significa que sea igual. La palabra semejante o parecido no es lo mismo que igual, de ninguna manera. Por ejemplo, la palabra semejante aparece ahí en Filipenses capítulo 2. Dice que Jesucristo fue hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres, no dice igual a los hombres. Había algo que le diferenciaba a Jesús del resto de los seres humanos. ¿Y qué era? Pues sencillamente que era puro, él nunca pecó. Él nunca pecó y nosotros, el resto de seres humanos, sí que hemos pecado. O sea, le hacía diferente a nosotros. No era igual, no era idéntico a nosotros. Pablo dijo que era semejante a los hombres. ¿De acuerdo? No era igual. O sea, eso que tú dices que semejante significa lo mismo que igual, pues es falso. Es un error, ¿vale? O cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, dice Dios el Padre, le dice a Jesús, a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice por ninguna parte que él iba a crear a Adán igualito a ellos, igual a ellos, no, no. Lo iba a crear al hombre semejante a ellos, es decir, parecido a ellos. Y efectivamente,
Adán no era igual que el Dios Padre, ni igual que Jesucristo. Eso es estúpido. ¿Cómo Adán iba a ser igual que el Dios Padre, igual que Cristo? ¿Adán acaso tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, un cuerpo resplandeciente? Por supuesto que no. Él no tenía un cuerpo celestial. Adán tenía un cuerpo hecho del polvo de la tierra, un cuerpo de carne y huesos. Y sin embargo el Dios Padre ni Cristo pues no tienen un cuerpo de carne y huesos en el cielo. Ellos tienen un cuerpo celestial. Entonces cuando Dios, el Padre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a nuestro parecido, ¿qué significa? Pues que Adán sencillamente tenía un parecido, una semejanza con los dioses. ¿En qué sentido? En el sentido que tenía un parecido físico a los dioses, una forma humanoide a los dioses, una forma, un parecido con cabeza, brazos, tronco, piernas, tenía un parecido físico al Señor Jesucristo y también al Dios Padre. Pero Adán no era igual. No era igual, eso es absolutamente estúpido decir que Adán era igual que el Dios Padre o que Cristo, de ninguna manera. Ya que Adán estaba hecho del polvo de la tierra y el Dios Padre, el cuerpo celestial del Dios Padre no está hecho del polvo de la tierra, ni tampoco el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Bien, seguimos escuchando el carcamoide. Se posó a sí mismo tomando, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres, dice el texto, ¿verdad? Sí, carcamoide, hecho semejante a los hombres, pero no dice igual a los hombres. ¿De acuerdo? O vamos a ver, carcamoide, piensa un poquito en lo que te voy a decir. O sea que tú crees que el Señor Jesucristo era igualito, era idéntico a nosotros, al resto de seres humanos. ¿Era igual o no era igual? Pues no era igual. Jesús no era igual que nosotros, Jesús nunca pecó y nosotros sí que hemos pecado, pues todos pecaron, dijo Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios, excepto Jesús, que nunca pecó. Él era limpio y sin pecado, era perfecto completamente, nunca pecó. Por lo tanto, ya no era idéntico, ya no era igual que nosotros. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Carcamoide. Seguimos. Entonces, igualdad. Entonces, se cayó ese argumento, Hebreos 2:17. No, carcamoide, el argumento que se cae es el tuyo. Es semejante, no es lo mismo que igualdad. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo es un error, es mentira, ya que el Señor Jesucristo no era igual que nosotros. Bueno, seguimos escuchando al carcamoide. Sí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel. Pues el texto lo dice, de Hebreos. Debía ser en todo semejante, parecido a sus hermanos. No dice igual a sus hermanos. El problema es que estás confundiendo ser semejante a ser igual, cuando son dos palabras diferentes con significados diferentes, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, yo qué sé, yo veo por ahí a una persona, a un individuo, y digo, anda, mira, esta persona es semejante al carcamoide, se parece, es parecido al carcamoide. Se parece a ti, pero no es igual que tú, ¿lo entiendes? No es idéntico, no es igual que tú, se parece a ti, es semejante a ti. Es que semejante y parecido es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se parece a ti, pero no es igual que tú, ¿lo entiendes? Bueno, pues eso, ahí metes la pata, en ese punto has metido la pata, pero bien, seguimos. Bien hasta el fondo, vamos, me refiero. Sumo sacerdote, semejante a sus hermanos en todo, dice. Entonces es igualdad. Vamos a ver otro. Dice, a Colosenses 1:15, ya se lo demostré. Se lo demostré en base a Juan 14:9, que Cristo era, estando aquí en la tierra, se miraba y era la imagen del Dios invisible. Y es un ser humano aquí. 14:9 dice, tanto tiempo hace, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso le digo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe, el que me había visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Dice. Entonces, si ya le contesté, no va a estar siguiendo, mencionando lo mismo, que no le contesté, ya lo contesté hace rato. Bueno, ¿por qué dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Esto qué significa? Pues significa simplemente que Jesús es la imagen del Dios Padre. El ver al Señor Jesucristo es como ver al Dios Padre. En el sentido del carácter, evidentemente.
En el sentido del carácter. No significa de ninguna manera, porque algunos entienden mal ese versículo. Por ejemplo, los mormonoides. Creen que, como Jesús dijo, el que me ha visto había visto al Padre, creen que el Dios Padre tiene un cuerpo humano, un cuerpo de carne y huesos. Eso es falso, eso es mentira, eso no es lo que significa el texto. Ya que ya he demostrado en este ciclo de estudio que el Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos. Él tiene un cuerpo celestial, él es un cuerpo espiritual, como dice Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3, que es lo que dice. Esto lo estuvimos viendo ayer. Que Juan vio a este Dios Padre sentado en ese trono celestial y dice que su aspecto, refiriéndose a su aspecto físico, era semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. ¿De acuerdo? Ese es el aspecto del Dios Padre. Eso no tiene que ver nada con un cuerpo de carne y huesos, absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Pues sencillamente que Cristo se parece al Dios Padre en el sentido del carácter. El amor que tiene Cristo es el mismo amor que tiene el Padre, el carácter que tiene Jesús es el mismo carácter que tiene el Dios Padre, el Dios Supremo. ¿De acuerdo? No significa de ninguna manera que el Dios Padre tenga un cuerpo de carne y huesos, porque recordemos que cuando Jesús dijo esas palabras estaba en la tierra, tenía un cuerpo de carne y huesos, y con sangre, evidentemente, porque todavía no había resucitado. Entonces, ese versículo, por ejemplo, lo entienden mal los mormonoides. Ellos dicen, como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pues sacan la conclusión estúpida de que el Dios Padre en el cielo tiene un cuerpo de carne y huesos y además con sangre. Y además con sangre, lo cual es absolutamente ridículo. Ya que el Dios Padre no es un ser humano. El Dios Padre no es un ser humano con un cuerpo de carne y huesos. Cristo sí es el Hijo del Hombre. Es un varón. Varón de guerra. Jehová es varón de guerra, refiriéndose a Jesús. Pero el Padre Celestial no, él no tiene un cuerpo de carne y huesos de ninguna manera. Él tiene un cuerpo celestial, un cuerpo que, por cierto, en aspecto físico es diferente al cuerpo glorioso que Cristo tiene en el cielo. ¿Y por qué es diferente? Ya lo he dicho muchas veces. Si os vais a Apocalipsis capítulo 4, veréis cómo el apóstol Juan describió el aspecto físico del Dios Padre. Que su cuerpo glorioso, era semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Fijaos que es diferente. Ese cuerpo celestial, extraterrestre, es diferente al cuerpo glorioso de Cristo que está descrito en el capítulo 1 del Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1? Que sus ojos son como llamas de fuego, su rostro resplandece como el sol en toda su gloria, cabellos blancos como blanca lana, y sin embargo, cuando se describe el aspecto del Dios Padre, ¿qué es lo que dice? Que su aspecto es parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe. ¿Os dais cuenta? El cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial, su aspecto de ese cuerpo, es diferente al cuerpo glorioso que tiene Cristo en el cielo. ¿De acuerdo? El Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos, ni tampoco Cristo tiene en el cielo un cuerpo de carne y huesos. Son cuerpos celestiales, cuerpos extraterrestres, son cuerpos espirituales. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, dijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15. Por lo tanto, repito, esto es muy importante. Cuando Jesús dijo, aquí en la tierra, dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no se estaba refiriendo a un aspecto, a un parecido físico, de ninguna manera se estaba refiriendo que el que veía a Jesús estaba viendo al Padre, pues por la forma de ser, el carácter que tiene el Hijo es el mismo carácter que tiene el Padre Celestial. Así de simple, no tenía que ver, esa expresión de Jesús no tiene que ver nada con un parecido físico, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Ahora dice que Jehová rompió el pacto, dice, pero qué herejía está diciendo este. Este está divagando, está delirando. Sí, eso, ¿verdad? El delira, divaga, ya que pues el Dios Padre no quebrantó ningún pacto. O sea, si tonterías dice el Junior, qué majaderías. El pacto de Dios es eterno. Y todo lo que ha prometido Dios a la nación de Israel se va a cumplir, así de claro, como está escrito en montones de profecías. Bien, seguimos escuchando al carcamoide. O sea, que Dios miente. Ese pacto no es condicional. Ese pacto no es condicional. Ese pacto, aunque se rebelen los hombres, dice que lo va a cumplir. El Salmo 89, 33, 37 dice, mano quitaré. Entonces, vamos a ver. Versículo 30 o el 29.
Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Dice, su descendencia para siempre. Dice. Versículo 30. Si dejare su hijo mi ley y no anduviere en mis juicios, si profanare mis estatutos, si no... Bueno, como esto que está diciendo el Carcamoide no tiene que ver nada con el tema del debate, que es con qué cuerpo resucitó Cristo, le voy a echar un poquito más adelante y vamos a seguir escuchando. Bueno, pues seguimos. Y así dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, lo haré en tus días no lo haré en tu día por amor a David, tu padre, y lo romperé de la mano de tu hijo. Entonces el reino, las palabras que pronunció Jehová no se cumplieron totalmente en Salomón, porque Salomón solo reinó 40 años, no fue para siempre, es ilógico. Es ilógico, no se cumplió totalmente, o sea, tiene que ser un descendiente eterno, que es Cristo, hombre, me voy a entender. Romanos 9:11, en Amós 9:11 se dice que se va a ser restaurado el reino. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahí se habla de la restauración de la dinastía de David, ¿por medio de quién? Por medio del Mesías. O sea, capítulo 3:4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin principio y sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después verán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad, en el fin de los días. O sea, si está hablando de la restauración. ¿En quién se cumple? En Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del linaje. Vamos a ver, ¿cómo se cumple estas palabras que de 2 Samuel capítulo 7? ¿Se cumplió todo en Salomón o se cumplirá en un futuro descendiente de David? En el futuro descendiente de David, que es Jesús. Vamos a ver. Hechos 2:25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está en mi diestra, no seré conmovido, por la cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué la carne va a descansar en esperanza, el cuerpo? Porque será resucitado. Simple. Sí, esa carne, vamos a ver, Cristo sería resucitado, su carne no vería corrupción, sería resucitado, ¿por qué? Porque sería transformado. En la resurrección de Cristo, recordemos, no es la reanimación de un cadáver, fue la transformación instantánea por el poder de Dios del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de carne y sangre, de carne y huesos, fue transformado en un nuevo cuerpo celestial. ¿De acuerdo? No es que Jesús se levantara de la tumba con el mismo cuerpo que murió, de ninguna manera. Ese cuerpo, sencillamente, como dijo el apóstol Pablo, fue transformado. Por eso es que dijo Jesús que esa frase el apóstol Pablo, porque no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. O sea, así va a ser la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos. Va a ser semejante a la resurrección, va a ser como la resurrección de Cristo. Fue la transformación de un cadáver, no la reanimación de un cadáver. Bueno, seguimos escuchando al Carcamoide. Porque no dejará mi alma en el Hades. No permitirá que tu santo vea corrupción, no permitirá que el cuerpo sea podrido, no se corrompa por la muerte. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Mira. Bueno, aquí quiero decir otra cosita. Supongamos que Dios el Padre no hubiera resucitado a Jesús al tercer día. ¿Se hubiera podrido, se hubiera corrompido el cuerpo de Jesús en el sepulcro? Es una pregunta muy importante. Pues por supuesto que no. ¿Y por qué? Porque Jesús nunca pecó. El salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte, más aún, Jesús no tenía el por qué haber muerto. Él murió porque voluntariamente decidió entregar su vida. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para darle y tengo el poder para volverla a tomar. O sea, Cristo, si hubiera querido, no hubiera muerto, porque Él nunca pecó. Porque recordemos que el salario del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y como Jesús nunca pecó, pues podría perfectamente haber vivido para siempre. No podía haber muerto. ¿Queda claro? Jesús murió, ¿por qué entonces? Porque voluntariamente quiso experimentar la muerte. Quiso entregar su vida por sus ovejas. Así de simple. Y por consiguiente, Jesús no tenía de ninguna manera un cuerpo corruptible. De ninguna manera. Él no vio corrupción porque no era corrupto. No tenía un cuerpo corruptible, ya que nunca pecó. ¿De acuerdo? Esa es la verdad bíblica.
Él murió porque sencillamente decidió morir voluntariamente, entregando su vida por los suyos, y al tercer día Dios el Padre le devolvió la vida. Lo resucitó, pero lo resucitó con un nuevo cuerpo celestial, un nuevo cuerpo transformado. O sea, Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso es una herejía y una monstruosidad, enseñada por millones de falsos cristianos, por ejemplo los paposos, los católicos, que enseñan la idiotez, la doctrina de demonios de que Cristo resucitó con el mismo cuerpo e incluso con sangre. Le llaman ellos sangre glorificada, sangre celestial, lo cual es un rechazo total del Evangelio y un desprecio completo del sacrificio de Cristo aquí en la tierra, porque si Él entregó toda su sangre, Él entregó toda su vida por sus ovejas aquí en la tierra en sacrificio, entregó toda su sangre, por lo tanto, como su cuerpo resucitado iba a tener sangre. Aquellos falsos cristianos que enseñan que Cristo glorioso tiene sangre, tiene un cuerpo con sangre, pues sencillamente, repito, están pisoteando el Evangelio y están rechazando totalmente el sacrificio de Cristo que hizo por los suyos, ¿de acuerdo? Por consiguiente, evidentemente, han pervertido, han falsificado el verdadero Evangelio. Son falsos cristianos que han corrompido, han pervertido el verdadero Evangelio. Bien, seguimos. Y anhelaré gozo con tu presencia. Para un ser humano se puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo congruamente que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sientase en su trono. Segunda de Samuel 7 se cumple en Cristo a cabalidad. Así es, ahí tiene razón, por supuesto, el Carcamoide. ¿Y cuándo Cristo se va a sentar en ese trono de David? De David, su padre, es decir, su antepasado. Pues lo leemos ahí en Lucas capítulo 1. El Señor Dios, el Padre, le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Israel y su reino no tendrá fin. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Pues mirad, eso se va a cumplir cuando Jesús venga del cielo, el Hijo del Hombre, con gran poder y gloria con todos sus ángeles. Lo podéis leer ahí en Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ese trono resplandeciente que va a estar aquí en la tierra, ese será el trono de David. Y es ahí cuando comenzará a reinar sobre la casa de Israel, sobre Israel, la casa de Jacob, vamos, y sobre todas las naciones de la tierra. Ese será el trono de David, que Jesús lo va a heredar cuando venga del cielo, repito, como un ser humano, con gran poder y gloria, porque va a venir como un ser humano. Lo dijo él, el Hijo del Hombre. Va a venir como un hombre, el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Por lo consiguiente, por supuesto que Jesús sigue siendo un hombre. Es un hombre, pero celestial, transformado. Es un hombre extraterrestre. Y se sentará en ese trono, que será un trono absolutamente literal, glorioso, va a estar resplandeciendo, va a estar aquí en la tierra y se va a sentar ahí para juzgar a las naciones de la tierra. Ese será el trono de David. ¿De acuerdo? Y que no hemos de confundir con el trono de Dios y de Cristo que está en el cielo. Cuidado. El trono de Dios y de Cristo es un trono celestial que está en el cielo. Y cuando Cristo venga a la tierra será puesto un trono terrenal sobre el cual se va a sentar Jesús, solamente Jesús, para gobernar el mundo entero. Seguimos. Eso se refutó, está refutado, ese argumento. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el aire, su carne vio corrupción, no se pudrió la carne. Por eso descansó en esperanza, porque resucitó. Esto ya lo he explicado. La carne de Cristo no se pudrió en el sepulcro, no se corrompió por la sencilla razón de que nunca pecó. Él nunca pecó y por lo tanto Jesús, pues no era mortal. Jesús no era mortal, de ninguna manera. Él no era mortal, porque nunca pecó. Recordemos, el salario del pecado es la muerte. Y si Jesús nunca pecó, ¿cómo iba a ser mortal? Y algún ceporro ignorante pues podrá decir la tontería de, bueno, y si Jesús no era mortal, entonces ¿por qué murió? Ya lo he dicho, el propio Jesús lo dijo, porque decidió entregar su vida voluntariamente. Nadie le quitó la vida, él mismo la dio, la entregó su vida, su sangre, porque quiso, para salvar a sus ovejas. Por eso es que murió, no porque fuera mortal, sino porque decidió entregar su vida, ¿de acuerdo? Por eso es que Jesús, repito, no se corrompió en el sepulcro. El poder de la muerte no pudo permanecer siempre bajo el poder de la muerte por la sencilla razón de que nunca pecó.
Y por eso es que Dios, el Padre, le resucitó al tercer día, con un nuevo cuerpo glorioso, totalmente transformado. Seguimos. A este Jesús Dios, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que sentado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, y Cristo Dios lo ha hecho Rey. ¿Por qué? Por medio del linaje. Salió del linaje, versículo 30, pero siendo profeta, sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, linaje, descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase, ¿dónde? En su trono, en el trono de David. Entonces, 2 Samuel se cumple cabalmente a su totalidad en Cristo. Un minuto. Bueno, voy a leer lo que dijo el ángel Gabriel a María. Lucas 1:32, el ángel le dijo a María, no temas porque haya hallado gracia delante de ti, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, en su reino no tendrá fin. Primera, 2 Timoteo 2:8, ¿cómo se le llama a Jesús? 2 Timoteo dice, el apóstol Pablo, que sigue siendo del linaje humano. 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje. No dice que... Bueno, ese versículo que acaba de leer el Cárcamo es muy importante. 1 Timoteo 2:8, cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo que del linaje de David, que es del linaje de David. Del linaje de David. Ahí lo dice bien claro. El apóstol Pablo no dijo, acuérdate de Jesucristo que fue del linaje de David. No, 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 no. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Cristo glorificado, resucitado, sigue siendo del linaje de David, el linaje de David. Por eso es que el propio Jesús lo vuelve a repetir ahí en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. El Cristo glorioso, resucitado en el cielo, dice, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Esto qué significa? Pues importantísimo, y esto tapa, por ejemplo, la bocaza mentirosa de este psicópata energúmeno, de este falso cristiano apóstata llamado José Junior, y de otros embusteros como él, como por ejemplo el apóstata Juan Carlos, que dicen que Jesús glorificado ya no es del linaje de David, ya no es un ser humano. Es decir, que estos dos pollos están insultando y pateando las palabras de Jesús, así de simple. Están llamando embustero al propio Jesús, el Hijo de Dios, y están llamando también embustero al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue bien claro, Jesús glorificado sigue siendo el linaje de David. Y el propio Jesús lo repite en Apocalipsis 22:16. Yo soy el linaje de David. Sigue siendo el descendiente biológico del rey David. Y el heredero, por supuesto, al trono de David, que lo va a heredar, se va a sentar sobre ese trono, repito, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, como un ser humano. Mateo capítulo 25, verso 31 al 34. Cuando él venga con todos sus ángeles, el Hijo del Hombre, Jesús, es decir, un hombre. Lo dice bien claro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Un hombre. Jesús dijo que quien vendrá del cielo con gran poder y gloria va a ser un ser humano, un hombre, que es Jesús. Y estos mamarrachos como el Junior, el Juan Carlos y otros falsos cristianos lo niegan, lo rechazan porque sencillamente no creen en la Biblia, ni creen en Jesús, ni creen en el apóstol Pablo, porque han apostatado de la fe. Y estos hijos del diablo ahora tienen la oportunidad de arrepentirse, de cambiar radicalmente esa doctrina de demonios, rechazarla y volver a la verdadera doctrina que un día conocieron. Pero si persisten en enseñar esa doctrina de demonios, si persisten en mentir, pues ya sabéis lo que os espera a vosotros dos. A ti y al apóstata del Juan Carlos, ahí lo dice el Apocalipsis. Donde van a ir a parar todos los mentirosos, como sois vosotros dos. Seguimos. Del linaje de David, sino que dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Si es del linaje humano, sigue. Así es, muy bien lo que dice el Carcamoide, porque si el apóstol Pablo hubiera enseñado la doctrina de demonios que enseña este mamarracho y soplagaitas del José Junior, este pollo mentiroso, pues ¿qué es lo que hubiera dicho el apóstol Pablo en ese pasaje? Acuérdate de Jesucristo que fue del linaje de David.
O acuérdate de Jesucristo que era del linaje de David. Eso es lo que hubiera dicho Pablo. Si él hubiera enseñado esa doctrina satánica de que Cristo ya no es del linaje de David, que ya no es un ser humano. ¿De acuerdo? Pues fijaos atentamente cómo el apóstol Pablo enseñó todo lo contrario de lo que enseña este mamarracho del José Junior y el otro pollo mentiroso y apóstata del Juan Carlos. Todo lo contrario enseñó el apóstol Pablo, como estáis viendo en ese pasaje tan importante que ha citado, que acaba de citar el Carcamoide. Ven, seguimos escuchando al Carcamoide. El linaje humano. Ese pobre argumento que si no tiene sangre, que no sé qué. Ese es un pobre argumento flojo, débil. Pero el pacto davídico no. Bueno, fijaos bien que aquí el Carcamoide, lo que acaba de decir, él no dice que Cristo glorioso, Cristo resucitado en el cielo tenga sangre. No lo dice. Dice simplemente que, bueno, eso es un argumento flojo y tal, pero no lo aclara, no dice. Aquí no lo dice. Él no afirma que Cristo glorioso resucitado tenga sangre en el cuerpo, no lo dice. ¿Vale? Esto lo digo por el mamarracho este soplagaitas del José Junior, que le acusa al Carcamoide de que él está enseñando que Cristo tiene sangre en su cuerpo celestial. Aquí en este debate, a lo mejor lo ha dicho el Carcamoide, lo dijo en el pasado, en algún momento. Pero luego en este debate, yo no he visto que el Carcamoide afirme, diga claramente que Cristo resucitado en su cuerpo glorioso tiene sangre, o sangre glorificada. O sea, eso no lo dice el Carcamoide. Lo que pasa es que es ambiguo. El Carcamoide en este tema es ambiguo, no dice ni que sí ni que no. ¿Esto qué significa? Pues que la criatura no lo tiene claro. Todavía no tiene clara esta doctrina. O sea, todavía él, yo qué sé, no entiende que si ya Jesús derramó toda su sangre, dio toda su vida, que es lo mismo, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre, si él entregó ya en la tierra toda su vida en sacrificio por sus ovejas, entregó toda su sangre, ¿cómo va a tener sangre en su cuerpo glorificado? Si me escuchas, Carcamoide, pues a ver, explícamelo. ¿Qué pasa? ¿Que no entiendes algo tan simple como esto? ¿O qué? ¿Por qué no eres claro en este tema y eres tan horriblemente ambiguo en este asunto? ¿Tienes sangre o no tienes sangre el Cristo glorioso resucitado ahí en el cielo? Es lo que queremos que digas claramente, ¿sí o no? Pero no dice ni que sí ni que no, es absolutamente ambiguo y tibio. Seguimos escuchando el Carcamoide. Revocado nunca. Tiempo. Gracias. Caballero José Junior, ¿está usted listo para su última intervención? Sí, estoy listo. Bien, vamos a ir ahora al soplagaitas este mentiroso y apóstata llamado José Junior. Ok, adelante. Cárcamo, tengo la tarde entera. Ya van casi 2 horas vamos a tener el debate. Yo te he preguntado como 80,000 veces que me respondas si el Padre también tiene un cuerpo con sangre en el cielo, como dices tú de Cristo. A ver, esto que dice el payaso este de José Junior es mentira. En ningún momento el Carcamoide ha afirmado que el cuerpo glorioso de Cristo tenga sangre. En ningún momento. Es totalmente ambiguo y no dice ni que sí ni que no. Así de simple. Este tema es algo que todavía no lo tiene claro el Carcamoide. ¿De acuerdo? Así que lo que usted dice, Junior, de que el Carcamoide ha afirmado que Cristo tiene sangre glorificada en el cielo, eso es una mentira asquerosa y del diablo, porque eso no lo ha afirmado por ninguna parte. Y tampoco lo ha negado, porque como es ambiguo, no lo sabe, el pobre no lo sabe si tiene o no tiene. Así que no mienta, Junior, diciendo que el Carcamoide ha afirmado que el cuerpo de Cristo tiene sangre. En ningún momento lo ha afirmado. Pasa que tú eres un mentiroso patológico y te gusta mucho calumniar, mentir y calumniar a otras personas. Y respecto a que la pregunta que haces es estúpida, de que si el Dios Padre tiene sangre en el cielo, es una pregunta absolutamente ridícula, ya que el Dios Padre de ninguna manera tiene un cuerpo de carne y huesos, ni tampoco tiene sangre. Es un cuerpo celestial y el aspecto de su cuerpo glorioso, ahí lo leemos en Apocalipsis capítulo 3. Es parecido, semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Seguimos. Eso que tú hablas de la sangre, es que la misma Biblia dice que de la sangre es que procede del linaje. Pero ahora tú has dicho la blasfemia de... Efectivamente, el linaje procede de la sangre. Procede de la sangre, pero como Cristo.
dio toda su sangre, derramó toda su sangre en sacrificio en la tierra por sus ovejas, por lo tanto Cristo ya no tiene sangre en su cuerpo resucitado y glorificado. Y sigue siendo del linaje de David. Apocalipsis 22:16, porque lo dice el propio Jesús. Yo soy el linaje de David. Aunque no tiene sangre, ni glorificada ni no glorificada, no tiene sangre en ese cuerpo glorioso, celestial, pero sigue siendo, repito, del linaje de David, porque lo dice el propio Jesús. Algo que usted rechaza porque usted no cree en Jesús realmente. Usted al revés, está al contrario insultándole a Jesús, al Mesías, llamándole embustero, cuando el embustero hijo del diablo es usted. Porque Jesús lo dice bien claro, yo soy del linaje de David. No dijo, yo fui del linaje de David. No, yo soy. Lo cual significa que él sigue siendo un ser humano del linaje de David, el descendiente del rey David, pero con un cuerpo transformado, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Seguimos. Supuestamente Jesucristo está en el cielo con sangre. Cuando la Biblia dice que el reino de los cielos no se puede heredar con sangre. Bueno, vamos a ver. Aquí lo que está citando el soplagaitas del Arriano es el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero claro, esto es lo que suele ocurrir con mamarrachos, embusteros y falsos maestros como este individuo. Siempre citan la parte de un versículo que les interesa a ellos, pero nunca citan el versículo completo, es decir, lo que viene seguidamente. Porque el apóstol Pablo dijo lo siguiente, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y luego dice, ni la corrupción heredar la incorrupción. Bien clarito. Entonces, cuando el apóstol Pablo habló ahí en ese versículo de carne y sangre, que no pueden heredar el reino de Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues a esta carne y sangre que tenemos nosotros, que es corruptible, que se pudre en la tumba. Esta carne y esta sangre, por supuesto, que no puede heredar el reino de Dios, porque se corrompe en el sepulcro cuando morimos. Dice Pablo bien claro, ni la corrupción, no puede heredar la incorrupción, ni la corrupción heredar la incorrupción, imposible, claro. Porque se corrompe, está hablando del cuerpo que tenemos nosotros, que es carnal, con sangre que se corrompe. ¿De acuerdo? Ahí no está hablando de cuerpos celestiales. Está hablando de este cuerpo de carne y sangre que se corrompe en el sepulcro. Es el que no puede heredar, evidentemente, el reino de Dios. Y ojo, cuidadito, con esto no estoy diciendo que los cuerpos celestiales tengan sangre o sangre glorificada de ninguna manera. ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo simplemente que hay cuando Pablo habló de la carne y la sangre, se estaba refiriendo a la que se corrompe en el sepulcro. Simplemente, nada más. Seguimos. Está diciendo exactamente lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo mismo. Tú estás escupiendo en Cristo. Tú lo estás haciendo. Y te he preguntado como 80,000 veces. Voy a volver a leerlo para que me responda en tu próxima participación. Hebreo 1-3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es de la sustancia del Padre. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, la palabra morfé que aparece ahí es la G 3444 y dice naturaleza, la misma naturaleza del Padre tiene el Hijo. Jesús pidió volver a tener otra vez la misma naturaleza con el Padre en Juan 17:5. Y Jesús dijo... Bueno, vamos a ver, ahí en Juan 17:5 Jesús pidió al Padre tener la gloria. La gloria, no dice la naturaleza, sino la gloria. No falsifique usted las palabras de Jesús. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5. O sea, él quería tener... Pidió al Padre que le glorificara con aquel resplandor que él ya tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿De acuerdo? Entonces sí, Jesús ya tiene un cuerpo glorioso, tiene la naturaleza divina, claro que sí, pero sin anular su naturaleza humana. Él sigue siendo un ser humano. Él sigue teniendo humanidad. Aunque tenga la naturaleza divina y tenga un cuerpo glorioso, también sigue siendo un ser humano, un varón. Pero es un varón, repito, celestial,
Es un ser humano transformado, un ser humano celestial con un cuerpo espiritual. Pero ¿qué es lo que enseñan estos soplagaitas mentirosos como el Junior o el Juan Carlos, estos dos apóstatas? Enseñan que no, que ya Cristo perdió su humanidad, dejó de ser un ser humano cuando resucitó, que ahora solamente es un ser celestial y espiritual, pero que ya no es un hombre, ya no es un hijo de hombre. Es decir, están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Porque él dijo que vendrá del cielo con gran poder y gloria como un hombre, un ser humano, el hijo del hombre. Y Pablo dijo que Jesucristo sigue siendo un hombre. 1 Timoteo 2:5. Para que veáis cómo mienten estos dos pollos. El Juan Carlos y el soplagaitas este mentiroso del José Junior. Seguimos. Que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. Yo te demostré ya que en 1 Corintios 15 Pablo dijo que lo que se entierra, o sea, lo que se siembra, no es lo que sale, sino el grano desnudo. Y desnudo es el cuerpo. Lo único que sale... Bueno, atención lo que acaba de decir ahora este mamarracho. En la escuela de ayer lo pudieseis escuchar, porque ahí está grabado, dijo este idiota, que lo que se siembra bajo tierra, el grano, ese grano desnudo, esa semilla, es nuestro espíritu. Ahí lo está, lo podéis escuchar. Y resulta que ahora dice que lo que se entierra bajo tierra es nuestro cuerpo. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, soplagaitas, ¿me lo puede decir usted? ¿Qué es lo que se sepulta bajo tierra? ¿Nuestro espíritu o nuestro cuerpo corruptible? ¿Me lo puede decir? O sea, que este idiota está enseñando que lo que se sepulta bajo tierra son las dos cosas, porque ayer dijo que es nuestro espíritu lo que se sepulta bajo tierra y que está representado por ese grano desnudo que se entierra. Dijo que es nuestro espíritu y ahora resulta que dice que es nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Pues que enseña este idiota, que no se le puede llamar de otra manera, este imbécil, está enseñando que lo que se sepulta bajo tierra es tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo. Cuando resulta que lo que dice la Biblia es que cuando morimos, nuestro espíritu, es decir, esa energía que Dios puso en nosotros, regresa a Dios que la dio. Y el cuerpo regresa al polvo de la tierra, vuelve al polvo de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura en Eclesiastés. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Y qué dice este mamarracho, este imbécil? Pues dice que cuando morimos es tanto el cuerpo como el espíritu lo que va bajo tierra, lo que se sepulta bajo tierra. ¿Os dais cuenta hasta qué grado de su normal y locura ha caído este pollo, llamado José Junior? Este tarado, que es absolutamente incapaz de reconocer las idioteces, las babosadas y contradicciones que dice. No lo reconoce. ¿Por qué? Porque está poseído por el diablo. Debe tener una legión de demonios que le impide completamente reconocer sus errores y arrepentirse. Eso es lo que ocurre con todos aquellos que están poseídos por un espíritu de maldad, por una legión de demonios. Son incapaces de arrepentirse y es lo que le ocurre a este pollo. Seguimos. Es lo de adentro. Y en 1 Corintios 5:5 se dice que el espíritu es que va a ser salvo en el día del Señor, por lo tanto va a ser revestido. Cárcamo. A ver, idiota, lo que va a ser revestido es el cuerpo. Esto mortal se revestirá de inmortalidad. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. ¿Lo entiendes? Subnormal. Es el cuerpo lo que será revestido, esto corruptible. A ver, idiota, cuando Pablo dijo que esto corruptible se revestirá de incorrupción, ¿a qué se refería? ¿A nuestro espíritu? Pues no, imbécil. ¿Cómo el espíritu nuestro va a ser corruptible si nuestro espíritu no se corrompe bajo tierra? No se pudre, pedazo de idiota. Lo que se corrompe bajo tierra es nuestro cuerpo. Por eso dijo Pablo que esto corruptible, refiriéndose al cuerpo, a nuestro cuerpo, de carne y hueso y sangre, es lo que se corrompe. Y dijo bien claro que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Es el cuerpo lo que se vestirá de incorrupción. No es el espíritu lo que se vestirá de incorrupción, como ha dicho usted, pedazo de idiota. La Biblia nunca dice que sea nuestro espíritu lo que se vestirá de incorrupción y de inmortalidad. No, va a ser nuestro cuerpo, lo que es corruptible, que es el cuerpo, no es el espíritu. O sea, para que veáis lo tarado que está esta criatura. O sea, es que de verdad es un hijo que tuve, que le engendré en la fe hace muchos años, desde hace muchos años, y el pobrecillo ha salido tarado, ha salido subnormal, ha salido un delincuente espiritual. Además de un psicópata energúmeno. Es una desgracia
Y ocurre también en el plano humano, un señor, un padre que tiene muchos hijos y resulta que le ha salido uno que es un canalla, además de ser un subnormal, un psicópata, un energúmeno. Por desgracia, pues eso ocurre también aquí en la tierra, en el plano humano. También ocurre en el plano espiritual. Tú puedes tener hijos espirituales y por desgracia te sale uno o dos o varios, te salen así, te salen subnormales, tarados espiritualmente hablando, y un ejemplo lo tenemos en este pollo mentiroso llamado José Junior. Bien, seguimos escuchando a este mamarracho. Colosenses 2:9. Responde hoy, no tengas miedo ya. Si tu doctrina es verdadera y tú dices que Jesucristo es un ser con carne y hueso y sangre en el cielo, y el Padre y el Hijo tienen... Que no, idiota, que el carcamoide no ha dicho, no ha afirmado por ninguna parte que el cuerpo glorioso de Cristo en el cielo tenga sangre. Que no lo ha afirmado, embustero. Él no lo tiene claro, claro. El carcamoide no lo tiene claro. Ni lo afirma ni lo niega. Si hasta me lo dijo a mí en privado. Que no lo sabe. Esto todavía no lo tiene claro. Y espero que dentro de poco pues ya lo tenga claro. Y que abandone esa tibieza, esa ambigüedad que tiene el pobre carcamoide. Bien, pues nada, vamos a dejar aquí ya la escuela, la octava, y ya mañana daré la novena parte. Mañana vamos a seguir escuchando a esta criatura mentirosa, al arriano José Junior, y le vamos a seguir refutando sus doctrinas.